El atentado de Amiens. Entretanto, el rey de Francia había sufrido un atentado. Una mañana de enero de 1757 su carroza lo esperaba junto a la verja del palacio para dirigirse desde Versalles al Trianon. En el preciso momento que el rey iba a subir a ella, apareció de improviso un hombre que empujó a dos guardias e hirió a Luis con su cuchillo. El monarca, al sentirse herido, gritó a los hombres de su escolta que cogieran vivo al asesino, mientras conseguía subir los peldaños. Se llamó con urgencia a un doctor y a un sacerdote, comprobándose que las heridas no eran peligrosas en absoluto. El frustrado asesino, un tal Damiens, había actuado por propia iniciativa y sin cómplice alguno. En consecuencia, no se trataba de una conspiración, aunque Damiens declaró ante el tribunal que su acto había sido inspirado por los debates del Parlamento de París, a los que había asistido. Si no hubiera estado en el Parlamento, no me vería hoy aquí. Luis XV, tomando el asunto por su lado simbólico, decía a cuantos lo rodeaban: la herida es más profunda de lo que imagináis. Me llegaba al corazón. Se lamentaba de haber perdido el afecto de sus súbditos y no se equivocaba. Si la estrella de Francia no brillaba ya como antes en el firmamento internacional, en el propio interior del reino dominaba una atmósfera de pesimismo. Resurgían por doquier ideas que parecían sumidas desde mucho tiempo atrás en el olvido, y los proyectos políticos más audaces hallaban defensores. El pueblo tenía el presentimiento de que demasiadas cosas iban mal en el reino de Francia, pero ignoraba todavía exactamente lo que quería. Francia comenzaba a sentir los síntomas precursores del nacimiento de una nueva época histórica. La Francia del siglo XVIII ofrecía al mundo una fachada sumamente rutilante. El antiguo régimen evoca ante todo brillantes fiestas, alegres mascaradas, aventuras galantes, pelucas empolvadas, lunares en las mejillas, figurillas de porcelana, elegantes caballeros, apellidos altisonantes y cuantiosas fortunas que pasan rápidamente en los azares del juego de unas manos a otras, y como acompañamiento sonoro de este mundo rococó las suaves melodías del minué. Sin embargo, esta sociedad no procede de un cuento de hadas, sino de una absoluta realidad histórica. El frágil rococó, la edad de oro de los placeres refinados, saltarían en pedazos solo algunos decenios después de su período más brillante, ahogado por la violencia revolucionaria. La Guerra de los 7 Años. Victoria austríaca en Kolin. Europa reaccionó ante la batalla de Praga tal como Federico II supuso. En Viena se desencadenaron amargas críticas contra Kaunitz, primer sostenedor de la política agresiva. Los estados de la Alemania meridional parecía iban a retirar sus naipes del juego, e incluso los propios hanoverianos, sosegados hasta entonces, hablaban de luchar como aliados de Federico. No obstante, éste se hallaba metido en una situación menos favorable de lo que aparentaba. Praga estaba bien abastecida de aprovisionamientos y muy capaz de resistir largo asedio. Un ejército francés marchaba hacia Hannover y las fuerzas austríacas a las órdenes del mariscal Leopoldo von Daun avanzaban a marchas forzosas hacia Praga. El monarca prusiano decidió descartar ante todo esta amenaza. Partió al encuentro de von Daun. El contacto se llevó a cabo cerca de la ciudad de Kolin. Los prusianos sumaban unos 34.000 soldados y los austríacos 54.000. Estos tenían ante ellos una amplia llanura de 3 kilómetros, hasta la importante ruta Kolin-Praga, al borde de la cual existía entonces un pequeño albergue con la enseña del Sol de Oro. Reiterando sus furiosos ataques, la caballería austríaco-sajona hizo retroceder a los agotados prusianos. En medio de la confusión general, el monarca reunió 40 hombres pertenecientes a la guardia de corps del viejo Dessau y arremetió hacia adelante, con la vaga esperanza de que sus tropas desbandadas siguieran su ejemplo. Los compañeros del rey sucumbieron uno tras otro. Bien pronto no le quedaron a Federico más que sus ayudantes de campo, y no se percató de estas bajas hasta que exclamó uno de ellos: ¿Tiene la intención vuestra majestad de llevarse por sí solo esa batería de enfrente? Federico se detuvo entonces, lanzó con su catalejo una postrer mirada a las posiciones enemigas y regresó al paso lento con su caballería hacia el ala derecha de su ejército, dando orden de retirada. Para el ejército austríaco la victoria de Kolin fue un triunfo cuyo efecto moral todavía se dejaba sentir después de la Guerra de los 7 Años. Los prusianos murmuraban que el rey no había conducido el ejército a una batalla, sino a un matadero. Desde el punto de vista puramente militar, Kolin no tuvo graves consecuencias. El triunfo prusiano en Rosbach. Los meses siguientes fueron muy sombríos. Federico se dirigió al oeste contra el ejército francés del príncipe de Soubise y las tropas del Sacro Imperio a las órdenes del duque José Federico de Sajonia, Hindenburghausen.
Sin embargo, el enemigo se les fumaba de continuo y pasaban los meses recibiendo pésimas noticias procedentes de otros frentes, del noroeste, norte y este. En la Prusia Oriental, un ejército prusiano había sido vencido por los rusos en Großhandendorf. Los suecos franqueaban la frontera de Pomerania y tropas de merodeadores austríacos amenazaban peligrosamente Berlín. No obstante, la situación iba a cambiar por completo. Al oeste del río Saal, a varios kilómetros del campo de batalla de Lutzen, se extiende una vasta llanura árida con ligeras ondulaciones y poblaciones diseminadas, entre ellas Rosbach, que sería histórica. Allí se produjo el 5 de noviembre de 1757 el choque de 21.600 prusianos contra 11.000 austríacos y 32.000 franceses. Esta terrible y furiosa batalla terminó con una desbandada de los aliados. Debimos nuestra salvación a la caída de la noche, escribía el duque de Sajonia-Hildburghausen al emperador Francisco, pues de no haber sido así nadie hubiera escapado a la matanza. Los vencedores quedaron demasiado extenuados para perseguir a sus enemigos. La noche fue tan fría que hubo de romper los fusiles abandonados por los franco-austríacos y hacer hogueras con sus culatas. Los prusianos tuvieron solo 156 muertos y 376 heridos. Las pérdidas aliadas se contaban por millares de hombres. Después de Rosbach, Federico partió a marchas forzadas hacia el este para salvar Silesia. Encontró a los austríacos cerca de Leuthen, a unos 20 kilómetros al oeste de Breslau. La batalla de Leuthen. El 5 de diciembre del mismo año se entabló la batalla de Leuthen. Antes del choque, el rey reunió a sus oficiales y le dijo: «El enemigo es muy fuerte, es preciso derrotarlo aquí o que quedemos todos en el campo». Verificado un reconocimiento, Federico decidió atacar a la izquierda de los austríacos. En la hora decisiva, la caballería prusiana avanzó en masa contra la austríaca, que intentó volver grupas, presa de pánico, pero fue rodeada y destruida en su mayor parte. Fue la señal de un sálvese quien pueda para los austríacos. Comprendida su infantería, que arrojó los fusiles para huir mejor. Federico prosiguió la persecución con los coraceros de Sindlitz y algunos batallones de granaderos. A las 7 de la tarde el monarca llegó a un castillo donde encontró sorprendido a varios oficiales austríacos. Sin perder un instante su presencia de ánimo, Federico los saludó en estos términos: «Buenas tardes, señores. ¿Verdad que no me esperabais? ¿Podría yo tener también aquí mi habitación?». Los austríacos, tan asombrados como el propio rey, vieron que lo mejor era conducirlo a la cámara más espléndida y desaparecer cuanto antes. Los prusianos hicieron 22.000 prisioneros de los 35.000 austríacos que lograron regresar a Bohemia. La mitad estaban heridos o enfermos. Semanas más tarde, la guarnición austríaca de Breslau, unos 18.000 hombres, deponía las armas. Al iniciarse el nuevo año 1758, el enemigo había evacuado toda la Silesia, excepto la ciudad de Siebenitz. Sin embargo, la victoria no se obtuvo sin dificultades. Los prusianos tuvieron más de 1.150 muertos y unos 5.000 heridos. Más tarde, Federico comentaba a menudo que después de Lutzen, sus soldados decían que les gustaría combatir contra franceses cada mes, pero contra los austríacos solo un día al año. Después de Rosbach y de Leuthen, el entusiasmo británico hacia el rey protestante no conoció límites. Federico de Prusia había vencido él solo a dos grandes potencias católicas. Pocas veces Inglaterra se había hallado en situación tan crítica como antes de la batalla de Rosbach. Después todo cambió. Los londinenses celebraron el cumpleaños de Federico II en enero de 1758 con más entusiasmo que el de sus propios soberanos. Con el duque Fernando de Brunswick, cuñado de Federico y uno de los mayores capitanes de su tiempo, el ejército inglés recuperó fuerzas, coraje y disciplina. El reino de Hannover fue liberado y los franceses rechazados al otro lado del Rin. Ante tan espléndidos éxitos, Pitt y el gabinete británico prometieron a Federico en abril de 1758 pagar al rey de Prusia un subsidio anual de 670.000 libras. En lo sucesivo, Federico ya no peligraba en el oeste. El rey de Prusia podía ya contar sus fuerzas contra ambas emperatrices y sus aliados, Suecia y el Sacro Imperio Germánico. Songdorf, Hontrich y otras acciones. Federico creyó que María Teresa mostraría sentimientos más pacíficos, pero se engañaba rotundamente. Cuando en mayo de 1758 los prusianos avanzaron sobre Olmütz y amenazaron Viena, la emperatriz rehusó abandonar su capital. Se declaró dispuesta a defenderse hasta el último extremo y, en caso necesario, disputar cada ciudad y cada pulgada de terreno. El peligro fue pronto conjurado, pero la decisión de María Teresa en tan penosas circunstancias demuestra que conservaba idéntica energía que en 1740.
Durante el año 1758 se luchó en varios frentes a la vez. En junio, el general austríaco von Daun arrojó de Bohemia a Federico y en agosto el rey prusiano venció a los rusos en Sandorf. En octubre, Federico fue atacado por von Daun cerca de Onskirch. El monarca cometió el error de menospreciar la agresividad austríaca y contentóse con mantener una posición algo insegura, por lo que perdió gran número de hombres y cañones. Logró no obstante salvar la mayor parte de su ejército. María Teresa puso sordina a su gozo y comentó: «Temo que el rey de Prusia quiera su desquite a toda costa. El ejemplo de Leuthen me hace estremecer». Pero el tiempo laboraba en favor de Austria. A finales del año, Federico aún conservaba Sajonia y Silesia, pero su situación tanto financiera como estratégica empeoraba visiblemente. En Londres, Pitt hubo de admitir la dificultad que implicaría para los ingleses seguir sosteniendo un aliado tan equívoco. En 1759, Federico decidió permanecer a la defensiva. Había perdido a sus mejores generales, su infantería no era la de antes, y los austríacos poseían la genial virtud de erigir inexpugnables fortificaciones. La primavera puso muy nervioso a Federico, en una atmósfera tensa en extremo, puesto que el austríaco von Daun no tomaba la iniciativa. Mientras el monarca la esperaba en vano, el duque de Brunswick sufrió una dura derrota ante los franceses. Por último, cuando uno de sus mejores subalternos fue vencido en un encuentro con los rusos, Federico juzgó llegado el momento de pasar a la ofensiva. La catástrofe de Kunersdorf. El 12 de agosto, cerca de la pequeña población de Kunersdorf, al oeste de Frankfurt del Oder, el soberano de Prusia atacó con 48.000 hombres a los 50.000 rusos del anciano general Saltykov y a los 30.000 austríacos de Laudon. Con su acostumbrado ataque de flanco consiguió un éxito inicial. El ala izquierda rusa fue desbordada y tras varias horas de combate medio ejército ruso cayó en manos de Federico, pero el terreno era muy angosto y accidentado. Los rusos no cesaban de recibir refuerzos del ala no atacada. Se aferraron a las laderas y batiéronse con valentía indomable. Además, el fuego de la artillería rusa era mortífero y cuando atacó la caballería enemiga, el ejército prusiano fue literalmente aniquilado. Para Federico era una catástrofe. De mis 48.000 hombres, escribió a su ministro von Friedrichstein, apenas me quedan 3.000. En este instante todos se han fugado y yo mismo no soy dueño de mis propios soldados. Haréis bien en poner Berlín en estado de defensa. Es un golpe terrible y las consecuencias serán aún más graves que el hecho en sí. No tengo ya dinero ni material para no mentiros. Os diré que creo que todo está absolutamente perdido. No sobreviviría a la caridad de mi patria. Adiós para siempre. Según parece, Federico pensaba a la sazón en el suicidio. Los rusos habían sufrido pérdidas tan graves como los prusianos y Saltykov se sentía poco dispuesto a un nuevo combate. Una victoria más de este género, Majestad, escribía a la emperatriz Isabel, y me veré obligado por falta de mensajeros a coger yo mismo el bastón y venir a notificaros la buena noticia a Petersburgo. Así pues, se dio a von Daun y sus austríacos el cuidado de asestar el golpe de gracia al enemigo común. Con este episodio se inició una correspondencia poco amistosa entre ambos generales, hasta el punto de perjudicar incluso las buenas relaciones entre las dos emperatrices. Tales disensiones en el campo adversario ofrecieron a Federico el alivio indispensable. El monarca reagrupó a los fugitivos y pudo saborear una sorpresa feliz. La mitad de su ejército estaba sano y salvo, sobrepujaba sus esperanzas y vióse capaz de vigilar a Saltykov a respetable distancia. A comienzos del invierno, los prusianos ocupaban la mayor parte de Sajonia, pero von Daun estableció allí sus cuarteles, un mal síntoma. Aquel mismo año Inglaterra caminaba de triunfo en triunfo. El duque de Brunswick adjudicóse un espléndido desquite en la batalla de Minden. De América del Norte, las Indias y los océanos afluían los boletines de victorias a la corte londinense de St. James. Los británicos tuvieron idéntica buena suerte en 1760. Al morir Jorge II en octubre de aquel año, Inglaterra poseía la India y el Canadá, y la flota francesa era expulsada de todos los mares. Liegnitz, Turgot y la balanza diplomática. Sin embargo, la situación seguía siendo crítica para Prusia. En 1760 los rusos saquearon Berlín. Cierto es que en este año Federico logró dos victorias, una en Liegnitz y otra en Turgot. Pero en 1761 fue el de las catástrofes. En invierno los rusos estaban en Pomerania y los austríacos en Silesia. Pitt dejó el poder y Federico perdió el apoyo inglés. Londres no podía admitir que el rey de Prusia rehusase comprar la paz cediendo territorio a sus enemigos. Ya en 1758 María Teresa le había irritado la laxitud de Versalles y su falta de ardor bélico. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores francés consideraba a Inglaterra como enemigo capital y no quería ni oír hablar de una acción contra Prusia.